Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Hoy vamos a revisar, ¿cierto?, esta clase que se llama Tema 3, Técnicas de Conducción. ¿Qué vamos a aprender en este tema, ¿cierto?, que se va a abordar, se va a tocar, se va a analizar durante 3 sesiones, ¿cierto? Dice que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, o cómo debemos comunicarnos con otros compañeros, o cómo conducir con lluvia o viento. Este tema es larguito, ¿ya? Y a pesar de que le estamos dando 3 clases o que lo revisamos en 3 sesiones, ¿cierto? Aún así quedan cosas que ustedes pueden leer, ¿cierto? En el texto. Así que les recomiendo que cuando vayan teniendo tiempo, vayan utilizando los audiolibros o vayan utilizando, ¿cierto? O vayan leyendo directamente este material porque es súper interesante. Recuerden también que tenemos algunos videos de las unidades, ¿cierto?, que también pueden revisar, y que no en todas las clases, aunque toque la misma clase, digamos el mismo tema, no en todas las clases se habla exactamente lo mismo, sino que vamos variando, vamos tomando ciertos temas, ¿cierto?, a veces en distintas clases, ¿ya? Ciertos temas que tienen, o distintos temas que tienen relación al mismo temario, por decirlo así, o a la misma parte del temario. Entonces veamos. La postura al manejar una motocicleta. Dice, primero que todo, comodidad. Ya, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. El peso del cuerpo, ¿cierto? Dice que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Los pies en particular deben tener movilidad para poder, ¿cierto?, accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno en el pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar la posición sobre el asiento. Ya analicemos estos 3 puntos primeros, ¿ya? Primero que todo, habla de que debemos estar cómodos en nuestra moto, ¿ya? Si nosotros estamos cómodos, va a ser mucho más fácil poder realizar algún tipo de maniobra, ¿ya? Esta maniobra va a permitir, ¿cierto?, que nosotros podamos realizar las gestiones necesarias para poder conducir de forma óptima la moto, ¿ya? Si bien es cierto, siempre les digo acá, hay veces que nos recomiendan algunas posturas especiales dependiendo la clase de motocicleta. No en todas las motos vamos sentados de la misma forma, ¿cierto? Siempre estas posiciones que se recomiendan adoptar, ¿cierto?, se pueden adaptar. Ya todas las posiciones las podemos adaptar a nuestra situación. ¿A qué me refiero con nuestra situación? Las personas no somos todas iguales, no somos todas simétricas. Ya es posible que nosotros tengamos los brazos más largos que algún amigo que también anda en moto, o más cortos. ¿Ya? Esto quiere decir, ¿cierto?, que las posiciones en la motocicleta van a variar levemente entre uno y otro. Siempre debemos buscar la comodidad y la mejor optimización, ¿cierto?, para que nuestros movimientos sean lo más precisos posible dentro de la moto. Habla, ¿cierto?, del peso del cuerpo. Ya es muy importante gestionar nuestro peso. En la moto, muy distinto a un auto, ¿cierto? Nosotros tenemos que lograr que la moto se equilibre, que vaya derecho, ¿cierto?, independiente de lo que esté pasando, ¿ya?
Cuando nosotros nos inclinamos hacia un lado, ¿cierto? Debemos tener movilidad también en algunas ocasiones, por ejemplo, ¿cierto? Si bien es cierto, el peso debe descansar sobre los glúteos o sobre el trasero, ¿cierto? Principalmente. En algunos momentos vamos a necesitar transferir un poquito de peso a los pies, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tener movilidad del trasero en el asiento y poder inclinarnos hacia un lado o hacia otro, ¿ya? En el caso de la conducción más deportiva, que se hace en circuito, ¿cierto? Que se debe hacer en circuito, necesitamos aún más este factor, ¿ya? Porque vamos a producir, por ejemplo, para poder girar en una curva, en una pista, ¿cierto? O en una carrera, como quieran llamar, vamos a necesitar mayor inclinación del cuerpo y sacar más el cuerpo aún del asiento donde estamos, ¿ya? Los pies siempre deben tener, ¿cierto?, la movilidad para poder accionar los comandos que tenemos en los pies. Luego habla de la altura. La altura, ¿cierto?, permite que nosotros podamos adaptar la moto a nuestro cuerpo, ¿ya? No siempre se puede adaptar todo, pero en la mayoría de las motos se pueden adaptar varias cosas, ¿ya? Tratando de hacerlo siempre con una persona que sepa lo que está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la palanca de cambios, ¿ya? La palanca de cambios se puede sacar, se le retira una fijación, ¿cierto? Se saca la palanca de cambio y se puede girar para que la palanca quede un poco más arriba o un poco más abajo. También para alguna persona podría ser una opción cambiar la palanca de cambio por una palanca más larga o más corta, ¿ya? Hay varias adaptaciones que se le pueden hacer de forma relativamente sencilla a una motocicleta y que van a permitir, ¿cierto?, que nosotros podamos tener un control más efectivo sobre ella. Ya la altura, por ejemplo, las alturas de las manillas de freno y de embrague se pueden mover fácilmente, ¿cierto? Se pueden dejar más arriba o más abajo. Los pedales, tanto el freno como el embrague, ¿cierto? El freno un poquito menos, pero el embrague, como les dije, perdón, no el embrague, la palanca de cambio, ¿cierto? Es muy fácil de poder modificar en la mayoría de las motocicletas. Ya se puede subir un poquito, se puede bajar un poquito, ¿ya? Luego nos habla de las manos. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Entonces, importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Dice que un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? Dice que cuando tú vas en la moto, puede haber algo tan simple como una piedra en el camino. Imagínate que tú pasaste con la moto, con las ruedas de la moto por el lado de la piedra, pero que esa llevaba el pie un poquito abajo, ¿cierto? Un poquito más abajo del apoyapiés y se golpeó, te golpeas con esa piedra, ¿cierto? La moto, imagínate que va a 100 km por hora y te golpeas con un objeto que está estático en el camino. Probablemente los daños recibidos pueden ser bastante importantes, ¿ya? Entonces, aunque te parezca quizá un poco rebuscado, debes entender que accidentes pasan todos los días, ¿ya? O como se le llama ahora, la normativa instruye nombrarlos ahora, los siniestros, ¿cierto?, pasan a cada rato, ¿ya? A cada rato son muchas personas en una ciudad y todos los días, a cada rato están sucediendo accidentes y la idea es que ojalá no nos pase a nosotros, ojalá no le pase a nadie, ¿cierto? Pero nosotros nos tenemos que cuidar para mantenernos el mayor tiempo posible a salvo, ¿ya?
Y entre una de esas, de esos cuidados que debemos tener, es, por ejemplo, que mis pies, ni la punta de los pies, ni los talones, ni ninguna parte del pie ni del cuerpo, esté más abajo de los apoyapiés, ¿ya? ¿Por qué? Porque podríamos tener la mala suerte de que nos impacte algo en nuestro cuerpo, ¿ya? Súper importante, que no es materia de esta clase, lo vamos a ver en otra clase de forma más detallada, pero que usted utilice, ¿cierto?, una bota o un buen calzado de seguridad, ¿ya? Les pongo como ejemplo, hace poco tiempo, menos de una semana, estaba esperando en un semáforo, ¿cierto? Y se puso un vehículo al lado mío, muy al lado, ¿cierto? Tan al lado que se estacionó sobre mi pie, ¿ya? Llegó, paró en el rojo, ¿cierto? Y subió literalmente la rueda de su vehículo arriba de mi pie, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso, que si por ejemplo en ese momento yo hubiera estado con una zapatilla muy blanda, probablemente el apretón habría sido más fuerte, más grave. Ya yo andaba con mi calzado de moto, que tiene bastante protecciones, y la verdad que sentí solo la presión, ya no me provocó dolor, ¿cierto? No me provocó tampoco alguna herida, pero probablemente si hubiera ido con unas zapatillas de estas que les dicen chapulinas, ¿cierto? De estas zapatillas muy blanditas como de lona, obviamente, ¿cierto? Podría haber pasado a mayores. Entonces, mucho ojo con la protección también para los pies, ¿ya? Importante, dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tener a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, ya sabemos por qué, ¿cierto? Volví a leer esto porque, como dice ahí, es importante. Es importante porque la información que contiene es importante para usted como motociclista, ¿cierto? Para su vida, para que se cuide, para que sepa los riesgos que existen, en algunos casos para que conozca de muchas normativas muy importantes, ¿ya? Pero también es importante porque en estos cuadros aparece información que repetidamente aparece en las preguntas del examen municipal, ¿ya? Entonces es importante recalcar ese punto, que traten de esta información que aparece en los cuadros celestes, tomarla inclusive con más atención, tratar de memorizársela mejor, de aprenderla y entenderla mejor, ¿cierto? Porque es muy probable que esto les pueda servir mucho en el tema de examen municipal. Las marchas, ¿ya? Cuando habla de marchas, estamos hablando de los cambios, si es que alguno no lo entiende tan bien aún, ¿ya? Cuando yo hablo de la primera marcha, estoy hablando de andar en primera, como normalmente o comúnmente nosotros lo decimos, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta normalmente, ¿ya? Hay motos que tienen hasta la cuarta, hay motos que tienen hasta la quinta, hay motos que tienen hasta la sexta. Eso es lo más normal. Probablemente haya muchas otras variaciones, ¿cierto? Pero esto obviamente va de las motos más normales y de las que más encontramos en nuestro mercado, ¿ya? Lo que les dice es que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿ya? ¿Y cómo sé que la moto va a estar en neutro? Súper fácil. La tomo, ¿cierto? La equilibrio en sus ruedas sin subirme arriba y la empujo, ¿ya? Si yo me doy cuenta que la moto se mueve de forma fácil y que están como que las ruedas están libres, es porque está en neutro, ¿ya? Obviamente sin apretar el embrague. Si yo
al apretar perdón, si yo al tratar de mover la moto siento que la rueda trasera como que se arrastra, como que hace resistencia sin que yo la esté frenando, eso significa que hay un cambio que está pasado, ¿cierto? Está enganchada la moto o en primera, o en segunda, o en tercera, o en cuarta, o en quinta, o en sexta, ¿ya? Pero si está libre es porque está en neutro, ¿ya? Obviamente estamos hablando de una moto con transmisión mecánica, no una moto automática, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Otro factor, que es más fácil todavía, ¿cierto? Es que usted le dé contacto a la moto y se va a prender en el tablero. Normalmente es una luz verde, ¿cierto? Y tiene una N adentro, ¿ya? Esa luz verde indica, junto con la N, que la motocicleta se encuentra en neutro. Entonces usted, digamos que echa a andar la moto, ¿cierto? Como está en neutro, la moto no va a avanzar. Pero la moto no va a avanzar, pero perdón, me quedé un poco. La moto no va a avanzar, ¿cierto? Pero usted obviamente le echó a andar para querer moverse, ¿ya? Entonces, si usted quiere moverse, lo que va a hacer es poner primera y desplazar el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿ya? Eso es lo principal. Después, las siguientes marchas, ¿cierto? Las vamos a lograr todas pasando el pie por debajo de la palanca, ¿cierto? En el momento que necesitamos pasar las marchas, vamos a pasar el pie por debajo de la palanca, que anteriormente para pasar la primera la habíamos pisado, la habíamos aplastado, ¿cierto? Ahora vamos a pasar el pie por debajo de la palanca y vamos a tirar con la punta del pie la palanca hacia arriba. De esa forma vamos a notar que va a ir pasando uno por uno los cambios necesarios, ¿cierto?, para ir avanzando en las marchas conforme se va avanzando en la velocidad, ¿ya? Súper importante, ¿cierto?, este tema, ¿ya? Al principio cuesta un poco el tema de los cambios. Hay mucha gente que quisiera que la moto le indicara en qué cambio va. Obviamente hay motos que lo hacen, pero la mayoría de las motos de poco presupuesto, ¿cierto? Y más o menos, y que también son más o menos antiguas, no traen esta función de decirte en qué cambio vas, o de decirte en la actualidad a qué cambio debes pasar, ¿ya? No la traen esa opción. Y hay gente que trata de ponerla porque piensa que nunca se va a dar cuenta en qué cambio va. Y les voy a dar un consejo. No se calienten la cabeza con saber en qué cambio va. ¿Ya? Yo les voy a ser súper sincero, yo llevo andando en moto harto tiempo, como unos, a ver, unos 9, 10, como 11 años más o menos yo andando en moto seguido, ya toda la semana, ahora en verano todos los días, ¿cierto? Y la verdad que yo tampoco sé qué cambio ando. ¿Ya? No, a veces sí, pero a veces no, pues me pierdo. Y lo que se hace comúnmente es que tú vas viendo, tú vas subiendo, ¿cierto? Y hasta que ya no subes más, sabes que estás en sexta, ¿ya? Lo que sí, que después uno va tomando expertise, ¿cierto? Y tú te vas dando cuenta si tu moto va normal o va exigida, ¿ya? A veces a mí me pasa que voy andando lo más bien y yo siento que la moto va como apretada, como exigida, no sé cómo explicarlo, pero la siento extraña. Y reviso y claro, la siento extraña porque me falta pasarle un cambio. ¿Ya? Entonces en vez de ir a 120, ¿cierto? En quinta voy a 120 en cuarta y por ende la moto va más revolucionada y suena distinto y se siente distinto. Dice, posición natural sobre la motocicleta. 1. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible.
sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobra, ¿ya? Lo más importante, creo yo, que les dice acá, primero que todo, es que se tienen que sentir cómodos, ¿ya? Algo súper importante es que si ustedes están empezando en el mundo del motociclismo por ningún motivo, compren una moto que sea más grande que ustedes, ¿ya? La moto con la que ustedes empiecen, desde mi punto de vista al menos, necesariamente ustedes deben poder llegar cómodamente al piso con los pies y poder, ¿cierto?, estar con la moto parado, ¿cierto?, y poder equilibrarla gracias a que ustedes llegan con los pies al suelo. Entonces, es muy importante eso. Ya hay gente que compra motocicleta que es de estatura baja, ¿cierto? Y tiene accidentes porque de repente quiere frenar en un semáforo, no alcanza a poner el pie en el piso, ¿cierto? Y se va la moto y hay una cierta cantidad de grados que la moto se inclina y no hay cómo frenarla y ahí termina claramente en el suelo. Ya, aparte de que van a dañar la moto, ¿cierto? Que fome para cualquier motociclista, es fome dañar su moto. Eso puede llegar a traducirse en un accidente grave. Entonces, mucho ojo con eso. Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? La principal característica de la moto es que tiene dos ruedas, ¿ya? Como que las motos de más ruedas como que no son tan motos, ¿cierto? Yo no siento eso, ¿ya? Pero eso, bueno, la verdad que pues, pueden existir, inclusive la ley considera motos a vehículos también de 4 ruedas, ¿ya? Pero cuando uno piensa en una moto, normalmente piensa en una moto de 2 ruedas, ¿cierto? Aunque hay muchos otros tipos de motos, de nieve, de agua, ¿cierto? Etc. ¿Ya? Esta moto de 2 ruedas de la que estamos hablando, ¿cierto?, no posee su equilibrio propio, es decir, no se puede mantener de forma vertical por sí sola, ¿ya? Excepto algunas que están por ahí en el mercado o que se están inventando quizás. He visto algunos videos de vehículos de 2 ruedas, ¿cierto?, que aunque tú los patees, no se caen al suelo, ¿ya? Porque tienen un osciloscopio y cosas así en su interior, ¿ya? Pero el normal de la moto, obviamente no tiene eso. Por ende, el equilibrio, ¿cierto?, depende de nosotros, ¿ya? El equilibrio depende del conductor y depende también de la velocidad. La verdad que es muy difícil que un conductor pueda equilibrar una moto, ¿cierto?, que esté detenida. Pero entre más rápido vaya la moto, ¿cierto?, más fácil es mantener el equilibrio. Acá hay algo muy importante que dice que la estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor y que bajo los 10 km/h es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? El equilibrio es que la moto se mantenga de forma vertical, ¿cierto?, sin caer al suelo, sin inclinarse, caerse, golpearse, etc. Y la estabilidad, ¿ya?, es la habilidad. Es la habilidad que puede tener una moto para mantener la trayectoria, una moto o un vehículo, ¿cierto?, deseada, tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Esa es como una definición de estabilidad, ¿ya? Hay muchas formas de definirlo, pero una de las definiciones que más me gusta a mí es esa,
Estabilidad es la habilidad que tiene un vehículo, cualquiera sea, una moto, un auto, una bicicleta, ¿cierto? Un karting, de mantener la trayectoria deseada, tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Eso es para mí la estabilidad. Y la estabilidad depende del equilibrio, y el equilibrio depende del piloto, ¿ya? Y también, en gran medida, como les digo, de la velocidad. Es mucho más fácil mantener el equilibrio cuando voy rápido que cuando voy lento. Lo mismo cuando empezamos a andar en bicicleta, ¿cierto? Que si íbamos muy lento, la bicicleta se movía para todos lados y nos caíamos. Pero cuando ya le agarramos el ritmo a pedalear un poco más rápido y que la bicicleta avanza un poco más rápido, empezamos, ¿cierto?, a equilibrarnos de forma mucho más fácil. Existen carreras en las cuales gana el que llega último, ¿ya? ¿Sabían eso ustedes? ¿Lo conocían? Denme un segundo que no conecté mi computador a la red eléctrica y estoy quedando sin batería. Denme un segundito, por favor. Ya, ahí sí. Hace susto. Por un minuto pensé que no tenía el cargador. Ya. Entonces tenemos, ¿cierto?, la mirada. Dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce. Chiquillos, esto que yo les voy a hablar ahora es súper, pero súper importante. No sé si es lo más importante, ¿ya? Pero para mí, de verdad que es muy importante. Por favor, traten, ¿cierto?, de poner la máxima atención y con el cerebro, con la mente, lo más dispuesta posible para guardar, no para entender, porque yo sé que ustedes entienden muy bien todo, ¿cierto? Pero para guardar esta información y para aplicarla también, ¿ya? Si es que la encuentran valiosa. Esto es algo igual que está hecho muy desde mi punto de vista, lo que les voy a decir ahora. Ya esto no está escrito acá en el texto, pero es algo que de verdad creo que le sirve mucho al motociclista en su vida como motociclista, ya en su rodar diario, etc. Nuestra mirada es muy importante para evitar tener accidentes, para mantenernos vivos arriba de la moto, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando yo voy en la moto, mi mirada debe ser una mirada atenta, ¿ya? Atenta. ¿A qué me refiero con atenta? Debo ir pensando en lo que puede ocurrir, que tiene que ver un poquito, o mucho, no sé, con la conducción a la defensiva, ¿ya? Yo debo ir pensando en que algo puede pasar, en que algo puede salir mal, en que alguien se puede equivocar y estar muy atento a eso. A la vez de estar atento, debo estar relajado, ¿ya? Relajado me refiero a que no debo ir tenso, que no voy a ir atento a lo que yo voy viendo, chequeando continuamente, ¿cierto? Voy a ir tenso, así, estresado, ¿ya? No. Debo encontrar el equilibrio entre ambas cosas.
¿ya? Una mirada atenta, pero a la vez una mirada relajada, ¿cierto? Una mirada sin estrés, ¿ya? Si no sería terrible andar en moto, con todos los peligros que nos rodean siempre, ¿ya? Pero sí debo ir atento y debo ir vivo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos factores. Y el tercer factor es que nuestra mirada debe ser lo más panorámica posible. Yo le digo a la gente, a los motociclistas, a mis amigos, a mis alumnos también, ¿cierto? Que la mirada del motociclista, y en realidad de cualquier persona, pero más del motociclista, de cualquier persona que conduzca, ¿cierto? Un auto, un camión, lo que sea. Su mirada debe ser de 360 grados, ¿ya? Y eso suena como a palabrería, ¿cierto? Porque nosotros nos vemos en 360 grados. Pero ¿cómo podemos llegar a hacer una visión de 360 grados? ¿O qué quiero yo decir con esto? Es que tú debes mirar lo que está pasando adelante tuyo, a los lados, ¿cierto? Todo lo que el rango visual te alcance a dar, pero aparte también lo que está pasando atrás tuyo, a través de los espejos, ¿ya? ¿Y cómo logro yo esta especie de visión de 360 grados? La logro porque estoy atento. Y en mi mente, en mi cerebro, sé lo que está pasando alrededor mío, ¿ya? Sé si un vehículo viene muy cerca mío. Sé si vengo solo y no viene ningún vehículo atrás mío, ¿ya? Es muy importante que la visión sea, ¿cierto?, muy amplia, que ojalá pudiera completar los 360 grados, no sé si eso es humanamente posible, pero para allá tenemos que apuntar, ¿ya? Mi papá en alguna oportunidad me dijo, si un auto choca atrás, tú tienes que haberlo visto, ¿ya? ¿Qué me quiso decir con eso? Que tengo que mirar los espejos tan reiteradamente que si algo pasó atrás, el espacio de tiempo en el cual dejé de mirar los espejos tiene que ser tan corto que yo igual alcance a ver lo que pasó atrás, ¿ya? Y pasa ya con los conductores, digamos, más experimentados y que se esfuerzan por revisar mucho los espejos, pasa que en su mente, ¿cierto?, es como que fueran mirando para adelante y para atrás al mismo tiempo, ¿ya? No es que sea, obviamente, no es que sea al mismo tiempo, pero como vamos chequeando, ¿cierto? Es importante saber que casi todo lo que pasa acá adelante, inmediatamente adelante de nosotros, lo vamos a ver, ¿ya? Porque nuestro cerebro va a ver que hay algo que se acerca, etcétera, a no ser que nosotros vayamos inclinados mirando hacia abajo, ¿ya? O que vayamos con la cabeza o los ojos centrados, por ejemplo, en ver un celular, ¿ya? Y claro, ahí toda nuestra atención se va al celular. El celular está hecho para captar la atención del cerebro, ¿cierto? Todas las aplicaciones, los videos, etc. Ahí puede que no veamos algo que viene por acá, ¿cierto? Pero si estamos en una conducción normal y estamos revisando los espejos y vemos que algo pasa acá adelante, mientras nosotros estemos revisando los espejos, lo más probable es que nuestro cuerpo igual nos alerte de que algo está pasando aquí adelante de nosotros, ¿ya? Entonces, muy importante que nosotros podamos tratar, ¿cierto?, de gestionar esta mirada. Denme un segundito, por favor. Un segundito. Ya, perdón. Estamos de vuelta, ¿cierto? Con todo. Entonces, súper importante, yo diría que lo más importante de esta clase es que tu mirada no puede
ser una mirada distraída, no puede ser tampoco una mirada estresada y no puede ser una mirada fija en un punto, ¿ya? Tu mirada debe ser atenta, debe ser también relajada, sin estrés, etcétera, ¿cierto? Y debe ser lo más panorámica posible, ¿ya? Ver lo más posible. Fíjense que los cascos integrales vienen abiertos hasta acá y un visor grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que miremos lo más posible. Si nosotros nos vamos a cambiar de pista para lo que sea, miremos por encima del hombro, ¿ya? Miro por encima del hombro para allá y con eso veo, veo hasta por acá atrás, ¿ya? Y si yo miro para el otro lado, también veo, ¿cierto? Hasta por acá atrás, ya como hasta la altura de la nuca prácticamente, ¿ya? Entonces, la verdad que nuestro rango de visión es bastante amplio, pero tenemos que optimizarlo, ¿cierto? Y que eso sea una costumbre. Es decir, que mis manos no se muevan hacia el lado sin que antes mi cabeza realice el movimiento para mirar. Mi cabeza gira, mis ojos se van, ¿cierto?, lo más allá posible y enfoco allá a ver si hay algún vehículo que venga aquí en mi punto ciego, ¿ya? Recuerden que nosotros con los espejos tenemos unos puntos ciegos. Dependiendo de los espejos que tengamos, se los digo porque en alguna oportunidad compré unos espejos aftermarket, ¿cierto? Que yo compré una moto que estaba siniestrada, venía sin espejos, ¿cierto? Y compré unos espejos así como, yo dije, bueno, todos los espejos serán más o menos iguales. Y fui y compré unos espejos genéricos nomás en una tienda de moto, me costaron re barato, me acuerdo. Pero resulta que cuando iba en la calle no se podía enfocar con los espejos, no se podían regular de tal forma que quedaran bien como son los espejos de fábrica, ¿ya? Entonces, también en eso preocupémonos. Nosotros tenemos que mirar a través de los espejos, por ende nuestros espejos tienen que ser de buena calidad. Los que vienen de fábrica en las motos normalmente funcionan muy bien, ¿ya? Pero pasa que a veces queremos ponerle un espejo más bonito, más moderno, más cachirupi, ¿cierto? Y terminamos comprando un espejo que la verdad que lo fabrica una fábrica que nunca lo ha instalado en una moto, por ejemplo, ¿ya? Una fábrica que dijo, oye, los espejos los podemos construir de tal forma y vale tanto y lo podemos vender en tanto, pero en realidad nunca ni siquiera se han preocupado si ese espejo sirve o no sirve. Hay muchos productos en el mercado que no son de muy buena calidad, entonces nosotros tenemos que hacer el filtro. Camila Valencia levantó la mano. Camila Valencia Martínez levantó la mano. Camila, hay un espacio en la parte de abajo, ¿cierto?, que dice preguntas y respuestas. Ahí tú puedes ponerme cualquier pregunta o cualquier comentario y yo lo voy recibiendo, lo voy leyendo y lo voy resolviendo en el momento. ¿Ya? Obviamente si es que puedo, si es que conozco lo que me estás preguntando. ¿Ya? Ahí apareció el comentario. Camila, ¿querías preguntar algo? Solamente me llegó el mensaje de gracias, profesor. ¿Ya? Pero si quiere consultar algo, consulte nomás, no hay problema. Ah, ok, Camila, ya, no hay problema, no hay problema. Para todos lo mismo, cualquiera que quiera consultarme algo con respecto a la clase o a moto, ¿cierto? Lo puede hacer, ya, y si está dentro de mis competencias responderle, le voy a responder, no hay problema. Ya, entonces quedamos, ¿cierto?, en que es muy importante nuestra mirada, como les dije, se me viene la palabra periférica a la mente, pero no quiero ocupar esa palabra, sino más bien panorámica, ya panorámica. Es como estar viendo todo al mismo tiempo. Ya suena un poco difícil al principio, como un poco raro, pero de verdad les digo que si ustedes lo practican, en el tiempo se va a formar un patrón en tu cerebro, ¿cierto? Y lo vas a ir haciendo
sin necesidad de pensar. ¿Ya? Un patrón es algo que uno hace ya como de forma repetitiva. ¿Ya? O andar en bicicleta. Uno cuando anda en bicicleta no está pensando en, voy a girar los pedales y voy a mover manos de tal forma, no. Uno simplemente lo hace, ¿ya? O comer, ¿ya? Es un patrón, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de que desde el momento uno en que nosotros empezamos a andar en moto, preocuparnos de las cosas importantes, ¿ya? Esto es aplicable también para cuando uno conduce autos, ¿ya? Cuando uno conduce un camión, cuando uno anda en bicicleta, es aplicable exactamente lo mismo, ¿ya? La diferencia es que de todas las actividades que les nombré, probablemente, ¿cierto? La más peligrosa sea andar en moto, y si fallamos en eso, obviamente, ¿cierto? Las consecuencias para nosotros pueden ser más que graves, ¿ya? Acá dice, la moto va hacia donde mira el piloto. Y seguimos hablando de lo mismo, de la mirada, ¿ya? ¿Cómo me di cuenta de esto yo? Cuando era joven, ¿cierto? Cuando era chico en realidad, me gustaba ir a andar en bicicleta al cerro. Ya yo soy de San Bernardo. O sea, soy del bosque en realidad, pero muy cerca de San Bernardo. Y el Cerro Chena, que ahora está cerrado, lo están arreglando, el Cerro Chena era mi patio trasero, ¿ya? Ahí yo apenas pude llegar pedaleando a ese cerro. Me iba con mis amigos a andar en bicicleta cuando era adolescente, niño adolescente o algo así, ¿ya? Bueno, el resultado es que subíamos, ¿cierto?, el cerro y yo me daba cuenta que los ciclistas pasaban por senderos ya muy angostos en los cuales cabía solamente la rueda de la bicicleta. En algunas ocasiones había una piedra gigante que si tú no la apuntabas justo al medio, chocabas con la piedra. Y en algunas ocasiones habían hoyos gigantes al lado de la pista no tenía ninguna protección, nada, o el sendero en realidad, ninguna protección, nada, y si tú te equivocabas, ¡pum!, guarda abajo, hartos metros, ¿ya? Pero yo me fijaba que nadie se caía. Nunca nadie vi que se cayera en una parte así o que chocara con la piedra, como les digo yo. Entonces yo preguntaba cómo era posible que nadie se equivocara. Y ahí es cuando me dijeron que si tú no miras a lo malo, no vas a lo malo. ¿Ya? Que mientras haya una parte por donde pasar, tú tienes que mirar y concentrarte en esa parte. Es un poco extraño igual lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero los que ya lo han vivido, y ustedes que van a andar en moto, espero que lo puedan vivir y puedan sentir esta experiencia, ¿ya? Si tú por ejemplo, se te atravesó una persona y te concentras en mirar a la persona, te la llevas por delante, ¿ya? La atropellas. Pero si tú ves a la persona y rápidamente te concentras en el lado por donde tienes que pasar para no atropellarla, hay muchas más probabilidades. No estoy diciendo que si todos usaran esto nadie chocaría, no, ¿cierto? Si hay cosas que igual son inevitables. Pero si yo veo una oportunidad de pasar por el ladito, aunque sea muy cerca y el espacio sea muy chico, pero yo sé que por ahí la moto pasa, me concentro en ese lugar. A ese lugar le llamamos escapatoria en un accidente. ¿Ya? Mismo ejemplo. O sea, distinto ejemplo, mismo caso parecido. Se me atravesó un auto. Es muy probable que aunque el auto haya quedado atravesado en la calle, yo pueda, o antes del auto o después del auto, hay un espacio hacia donde yo puedo apuntar mi moto. ¿Ya? A ese lado tengo que mirar. Lo mismo que si, no sé, tengo que chocar una piedra o tengo que chocar un colchón. ¿Cuál voy a chocar? Obviamente voy a chocar lo menos malo, pues el colchón.
porque la piedra es muy dura y obviamente el impacto va a ser mayor. ¿Se entiende? Espero que me vayan siguiendo en ese tema. Ya hemos llegado al final de la clase, ¿ya? Le agradezco la atención que han tenido. Si tienen alguna duda o consulta, por favor realícenmela. A mí me gusta que hagan preguntas, ¿ya? Porque así no me siento como que no hubiera nadie, ¿cierto? Sino que me siento más acompañado cuando ustedes levantan la mano o hacen preguntas, ¿ya? Eso por el día de hoy, ¿ya? Súper importante la mirada, ¿ya? La escapatoria es el lugar menos malo cuando hay un accidente inminente. Miren allá, apunten allá y traten de librarse, ¿ya? Nunca, escuchen, abran su cabeza, abran su cerebro, nunca se entreguen, ¿ya? Traten de salvar la situación siempre, nunca se entreguen en un accidente, no es, uy, se me atravesó un auto, no, lo voy a chocar. Puede pasar, puede que el tiempo no dé para nada, obvio que sí, obvio que puede pasar, pero en nuestra mente, ¿ya? Tratemos, ¿cierto?, de evitar el accidente, tratemos de, cuando nosotros vamos andando de forma normal, hagamos el ejercicio de que, oye, si pasara esto, ¿qué haría? Oye, si frenara este vehículo, ¿alcanzo a frenar? No, yo creo que no alcanzo a frenar, voy a andar un poquito más lejos, ¿ya? Siempre traten de guardar la mayor distancia posible de todo, ¿ya? Mucha distancia hacia adelante, mucha distancia hacia los lados, ¿ya? Por favor, traten de ser activos, muy activos en su conducción, porque los quiero a todos vivos, ¿cierto? Y a todos felices arriba de la moto, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho, ¿ya? A todos los que están viendo esta clase en vivo y también a todos los que lo van a estar viendo a través del tiempo. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos y mi nombre es Ricardo Cornejo, nos estamos viendo. Chao, chao, cuídense.